El que no perdona a su prójimo está atado espiritualmente y tampoco puede ser perdonado por Dios. Pero este es algo que no lo digo yo, no lo dicen los hombres. Esto es algo que lo dice Dios en su palabra y lo vamos a ver ahora mismo. El perdón significa libertar de condena o de castigo a alguien que lo merecía. Es decir, indultar o ser indulgente con alguien. Un día Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Y el Señor le dijo: no 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. 70 por 7 es 490. Si lo dividimos entre 2, da 245. Si usted perdona a su hermano por lo menos 245 veces, habrá practicado tanto el perdón que se convertirá en una cualidad suya. Usted será una persona indulgente. Y es que el que no perdona no puede entrar en el reino de los cielos, porque el perdón es una cualidad de Dios. Dice Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar. También nos dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno, Dios perdonador, grande en misericordia. Y si su palabra dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, porque todo buen hijo imita a su buen padre. Tenemos que ser grandes en misericordia, rápidos para perdonar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si te acuestas a dormir con ese enojo, cuidado, se puede convertir en una raíz de amargura, se puede convertir en una semilla de rencor que finalmente viene siendo falta de perdón. Dice la palabra que el reino de los cielos es semejante a un rey al cual su siervo le debía 10,000 talentos. Como el siervo no podía pagar, el rey ordenó vender su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para pagar la deuda. Pero entonces el siervo suplicando le pedía: Señor, ten misericordia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas el rey ante esto, movido a misericordia, le soltó de la cárcel, dice la palabra, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, se halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y este, haciéndose sobre él, comenzó a ahorcarlo y lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado, le rogaba de rodillas, diciéndole: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo esto, los otros consiervos se entristecieron y dice que fueron ante el rey y contaron todo lo que estaba pasando. Mas el rey lo manda a llamar y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y ahora tú te consigues con tu consiervo y lo metes en la cárcel. ¿No debiste tú tener misericordia de él como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dijo Jesús: así hará también mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, ¿por qué la falta de perdón representa una atadura espiritual? Y para entender esto nos debemos ir a esta misma parábola de los 2 deudores, que está en Mateo 18 a partir del versículo 23. Y ahí vamos a encontrar la respuesta de todo esto, porque la palabra de nuestro Señor es perfecta. Fíjate bien. En la parte donde dice, en el versículo 26, que dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y si le soltó, era porque estaba atado a través de esa deuda. Esta persona estaba oprimida, o no digamos oprimida, estaba cautiva, estaba siendo cautiva por esta deuda que todavía no le había sido perdonada. Entonces dice la palabra que el rey lo suelta, ¿ok? Y después que lo suelta, lo perdona, ¿ok? Lo libertó y lo perdonó. Mas cuando sale envalentonado, porque se siente libre, porque ya no tengo deudas, ahora me siento bien. Entonces va donde su consiervo
Y en lugar de hacer lo mismo que el rey hizo con él, de perdonar la deuda de su consiervo, dice que haciéndose sobre él, o sea, se fue sobre él, le ahogaba. Yo no sé si hay personas que han vivido esta experiencia, que tienen problemas con otras personas, mira, desde la razón que sea, bien sea por dinero, por ofensas, por faltas, por delitos, por la razón que sea. Y no hay perdón, no hay una comunicación ni entre una ni entre la otra parte, y entonces está ese problema ahí, y que cada vez va creciendo y se va poniendo peor. Entonces la persona siente que no tiene aliento, que no tiene paz, que no puede ni siquiera respirar bien. Y esto se tiene que sentir porque si la Biblia dice así es. Entonces se hacía sobre él y lo ahogaba. Y le decía, págame lo que me debes. Entonces lo acusaba como que tú me hiciste tal cosa, tú me la tienes que pagar. Y así piensan las personas que no saben perdonar. Mas dice la palabra luego en el versículo 30, que en lugar de soltarlo y perdonar la deuda, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y tú te preguntarás, sí, pero ¿qué relación tiene esto con ataduras espirituales? Fíjate que la palabra cárcel para nosotros tiene un significado de opresión y de cautividad, ¿verdad? Fíjate que en Hechos 8, en el versículo 18 en adelante, un ex brujo que se llamaba Simón fue e intentó pagarle a Pedro para que Pedro le concediera los dones del Espíritu Santo. Y bueno, todos deben saber que ahí Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Pero al final le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces hay prisiones de maldad en las cuales las personas están encerradas. Pero fíjate que la palabra de Dios dice que el que lleva en cautividad va en cautividad. Y si tú analizas esto profundamente, entenderás que para que alguien meta a otro en la cárcel, tiene que estar en la cárcel también. Tú no puedes meter a alguien en la cárcel desde afuera. Tú tienes que entrar con esa persona y arrojarlo en la celda, ¿verdad? Si lo arrojas en la celda, tú también estás en la cárcel. Así que el que no perdona no puede ser perdonado. Que el que hace cautivo a otro y le ata a través de una deuda también está atado. Vamos a suponer que tú atas a esa persona a tu mano. Si tú la atas a tu mano, tú también estás atado. Y esa atadura son puertas espirituales que se abren al enemigo para que vengan a tu vida a traer ruina, a traer falta de misericordia, a traer falta de perdón de parte de Dios. Porque tú no puedes pedirle a Dios lo que tú no das. Recuerda lo que te dije al principio. Si somos imitadores de Dios, tenemos que ser grandes en misericordia y rápidos para perdonar. Ok. Ahora, si nos ponemos a analizar la última parte, que es el versículo 34, donde dice, entonces el rey, su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. Espiritualmente para nosotros, los verdugos son los demonios, los entes espirituales de maldad de las regiones celestes, los principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas. Estas entidades demoníacas son los verdugos. Entonces dice la palabra que el rey lo echó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Pero ¿qué pasa con esa persona que está en esa cárcel de maldad cautiva en manos de los verdugos? Esa persona va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho, y lo más triste es que es por decisión propia, por ese orgullo que lo ha llevado donde está. Porque fíjate, estas personas tienden a sufrir de depresión, se le quitan los deseos de vivir, tienen deseos de terminar con su vida, sufren de insomnio, de tormento, peleas, contiendas, división, persecución, una vida sin propósito, amargura, un dolor constante, enfermedades físicas, mentales, y anda desmotivado por la vida. Pero la buena noticia es que mientras haya vida hay esperanza. Fíjate que en la misma parábola de los dos deudores, en los versículos 26 y 27, está la forma de ser libertado de esta condena y de esta atadura. Y vamos a leerlos un poco para que tengas una idea. Fíjate, en el 26 dice, entonces el siervo postrado, quiere decir que el siervo se humilló delante de su rey.
Y eso es una de las cosas que llama a Dios a misericordia, que nos humillemos delante de Él. Dice, le suplicaba. Las súplicas también mueven a Dios a misericordia, porque generalmente las súplicas vienen del corazón. Las súplicas nacen del alma, de lo profundo, del espíritu de la persona. Y otra cosa era que decía, Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Es decir, que él estaba reconociendo que realmente tenía una deuda, que reconocía que le había fallado y que su intención era resarcir el daño que había hecho. Entonces esto hizo que su rey fuera movido a misericordia, que le soltara y le perdonara. Entonces ahí está la solución. Lo único es que no es tan difícil. Lo único es que nosotros tenemos que vencer el orgullo que hay en nosotros, que es una montaña muy grande que no permite no solamente que podamos perdonar, sino que podamos tener una relación con Dios. Porque esto hace que se forme una barrera espiritual que no permita que lleguen tus oraciones, tus clamores, tus intercesiones, que no permite que los cielos se abran, sino que vas a estar cubierto de cielos de bronce, producto de esta atadura, que es una cosa sencilla de resolver. Lo que pasa es que lo complicado de todo esto es vencernos a nosotros mismos. La guerra más grande que tiene el hombre es contra los hábitos y contra la maldad que mora en nuestra carne. Ahora, las personas que están dispuestas de todo corazón, porque eso es otra cosa, hay gente que dice, sí, yo perdoné a mi prójimo, pero lo dicen de la boca para afuera. La realidad es que cuando se acuerdan de esa persona o cuando la ven, se revive todo el enojo, todo el rencor, toda la maldad. Entonces dice, si no perdonáis a tu hermano de todo vuestro corazón, entonces no seréis perdonados por mi Padre que está en los cielos. No van a ser perdonadas tus ofensas, tus faltas, tus delitos, tus deudas, etcétera. Yo espero que este mensaje de verdad te haya llegado, porque es una forma de que nosotros seamos libres. Espero que te haya sido de bendición esta palabra. De esta manera me despido. Te mando un abrazo en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.